capital ostenta más del 70% de la población. Bueno, vamos por partes. Primero, bueno, disculpas que ayer, por razones particulares, no pude dar ninguna entrevista. No hay drama, Mónica, no se Ya, preocupe, está todo bien. así que ahora ya estoy en condiciones de darla, Bueno. de explicar todo. Como vos bien decías, se detectó una población de 384.607 habitantes. El dato que se salió el día 31 es un Sí. dato provisorio. Ajá. ¿Por qué un dato provisorio? Y ahora quiero aclarar por toda la expectativa y comentarios que se ha generado, porque el INDEC dio un dato el día 19 de mayo de 47 millones de personas y después hoy, el 31, salimos con un dato de 46 millones de personas, o sea, 1.200.000 y pico de personas menos. Primero, nosotros, el Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda es el operativo estadístico más importante que se realiza en todo el país. ¿Por qué? Porque se realiza cada 10 años por la cantidad de recursos humanos que se convoca y por el gasto económico que significa realizar un censo. Si nosotros no hiciéramos, o sea, no se haría en cualquier, esos operativos se hacen en todos los países. Si no tuviésemos esa información, no sabemos dónde estamos parados, no sabemos qué población tenemos, cuáles son las necesidades, todo por las distintas variables que se consultan a través de la aplicación del formulario, ya sea que en este año, en este censo, digamos, tuvimos la posibilidad de experimentar un censo que fue virtual, que se desarrolló a partir del 17 de marzo y que se cerró el 18 de mayo a las 8 de la mañana para empezar con el operativo presencial. O sea, por primera vez tuvimos la oportunidad de ingresar a una página y responder el censo en forma virtual. Y por otro lado, el censo presencial, que, como digo, requiere de muchas personas. Acá en nuestra provincia tuvimos aproximadamente 6.500 personas en campo. ¿Cómo se conforma este equipo? Se conforma desde un censista, que es el que llegó a la vivienda pidiendo la información. Después tenemos un jefe de radio, quien tenía a su cargo entre 12, 14, 16 censistas. Después un jefe de fracción que tenía a su cargo aproximadamente entre 12 y 14 jefes de radio. Por supuesto, cuando el censista tiene una cantidad de viviendas que eran aproximadamente 40 viviendas a realizar en ese día, el 18 de mayo. Y es responsable de un área geográfica pequeña, ¿no? Después el jefe de radio tiene un área geográfica más grande, el jefe de fracción un área geográfica más grande, y así tenemos el próximo responsable, es el jefe de departamento. Bueno, ¿qué pasa? El censista llegó a la vivienda con un formulario, el cual hizo todas las preguntas que contenía el formulario, y después, al terminar su jornada, él llena una planilla con toda la información que es una información que se pide: la cantidad de población, cuántos varones, cuántas mujeres, cuántos no identificados como varones y mujeres, y después cuántos hogares en esa vivienda. Entonces, esa planilla después suma los totales, suma y realiza los totales. El jefe de radio vuelca en su planilla toda la información de cada uno de sus censistas. El jefe de fracción vuelca la información de todos sus jefes de radio, y así sucesivamente hasta que llega a la información el jefe de departamento, y el jefe de departamento comunica al coordinador provincial. ¿Por qué explico esto y me detengo en esto? Porque puede ser que ocurra que haya puesto, en vez de 4 habitantes, haya puesto 6 habitantes, o haya duplicado, haya puesto una vivienda 2 veces. Son errores que son entendibles y que suceden en un día de tanto trabajo, y el INDEC se basó en esa información, en ese resumen de planilla que vamos obteniendo, más la incorporación de la información que tenía ya del censo digital, pero una base de censo digital
no procesada, no digamos no procesada, no consistida. Cuando uno dice consistida, hay muchos pasos que debe llevar para poder tener una información que sea definitiva. Entonces, resumiendo, lo que se obtuvo el día 19 de mayo fue una suma de la base de datos virtual más una suma, más la información del resumen de todas las planillas y se dio a conocer un dato. La información. Y el 31, ya un poco trabajando con más tiempo y depurando toda esa información, se obtiene el dato que es provisorio. Todavía no es un dato definitivo, es provisorio. Bien, ahora Mónica, digo, sí. estos datos se van a dar provisorios, ¿los damos en número o lo mejor es darlo por el momento en porcentajes? No, lo damos en número, lo tenemos al número. Lo que quiero aclarar es que puede sufrir una modificación. No sé si es para más o es para menos, pero estamos cerca de ese dato. Claro, de ese dato. Y ahora, ¿y los datos de La Rioja, Mónica, cuáles son? Bueno, como decía, una población de 384.607 habitantes. Esto significa que con respecto al año 2010 hemos crecido en un 15,3%. En todo el departamento. Y la población capital, que ustedes recién estaban hablando, en capital hemos detectado una población de 212.000 habitantes, 212.225, que esto tiene una participación relativa en el total de la provincia del 55,2%, o sea que Capital acumula el 55,2%, no el 70% de la población. Bien. Quien le sigue en importancia en cuanto a población es Chilecito, con un 15,6% de población de todo el departamento, y esto en número se ve reflejado en 60.175 habitantes. ¿Cuál es el tercer departamento con mayor población? Arauco, con 16.625 habitantes, y que significa una participación del 4,3%, como para tirarles un dato. Después, si ustedes quieren, les comento que quien sigue es Chamical, con 15.762 habitantes y con una participación del 4,1%. ¿Villa Castelli sigue siendo el departamento más chiquito? Exactamente, o sea, no es Villa Castelli, sino es General La Madrid. Villa Castelli es la cabecera del departamento General La Madrid. Bien, ahora sigue siendo el departamento con menor población, que en el censo 2022 se detectaron 1.876 habitantes. Bien, ahora, ¿y discriminado entre hombres y mujeres, cuáles son los números? Discriminado entre hombres y mujeres. A ver, dame que busco la planilla, porque te imaginarás que no... Sí, no me imagino todos los datos. No, me imagino todos los datos que hay, porque aparte era un censo con preguntas muy específicas, siempre han sido muy específicas, pero digo, también tiene que ver el tema de discapacidad y demás, pero digo, para tener un número. Hoy lo que se publican en este dato, en esta información que es provisorio, son la cantidad de habitantes, tenemos también la cantidad de viviendas y clasificadas por sexo. Bien. Y ahí no tenemos más detalles. En el transcurso de este año vamos a ir teniendo más variables. Bien. En total, en nuestro departamento, en este caso, te estoy dando les estoy informando la población que vive en viviendas particulares. ¿Por qué? Porque hemos censado viviendas particulares y viviendas colectivas. Las viviendas colectivas son aquellas personas que viven bajo un régimen no familiar, como una cárcel, como un geriátrico. En ese caso, todavía no tenemos desagregado el sexo en las viviendas colectivas. O sea que la cantidad de personas que viven en viviendas particulares son 383.128, ¿no? Estamos hablando. Y de allí tenemos mujeres 196.787 y varones 186.290. Y quienes no se identifican
tanto como varones como mujeres, tenemos 51 personas, 51 personas. A nivel de total provincia. De total provincia. Ahora, Sí. Mónica, digo, está bien que todavía están trabajando y demás, pero ¿un nuevo censo va a ser dentro de 10 años o se tiene previsto que sea dentro de 8, que sea en el 2030? Todo está establecido que los censos se deben hacer en los años terminados en 0 y cada 10 años. A veces por razones, en este caso en el 2022, fue el tema de la pandemia el que nos llevó a hacer un censo un poco más tarde, y se estima, o sea, el próximo censo tendría que ser en 930, salvo que existan otras causas que hagan que se postergue el mismo, ¿no? Bien, tenemos la cantidad de gente que tiene, más o menos, reiteramos, son todos datos provisorios, la cantidad de población que tiene La Rioja, discriminada hombres, mujeres, las casas y demás. ¿Qué otro dato se puede dar hoy? Provisorio también, Mónica. Le puedo decir la cantidad de viviendas. Y tenemos que en el total de la provincia, viviendas particulares, estamos hablando, tenemos 149.910 viviendas, que en relación al censo del 2010, que teníamos 108.967 viviendas, hubo una variación relativa de un 37,6%. En donde en capital tenemos un total de 78.779 viviendas. Por supuesto que toda esta información está referida al día 18 de mayo del 2022. Bien, y para reiterar, el aumento de la población provisoria también en La Rioja es del 15% en toda la provincia. 15,3% en toda la provincia. 15,3%. Ahora, Mónica, le hago una consulta porque me parece a mí, o por ahí estoy equivocada. ¿Este censo ha tardado más tiempo en darse a conocer los datos o siempre los censos han tardado varios meses? Han tardado siempre varios meses, porque, a ver, yo hace años que trabajo en la Dirección de Estadística y hay todo un proceso que se lleva a cabo para poder consistir la información. O sea, vos tenés, hay que chequear, todas las variables tienen que coincidir. Entonces lleva un procesamiento de mucho tiempo para poder decir, bueno, esto es lo definitivo y te tiene que cerrar todo. Bien. No sé si me explico. Como vos decís, hicimos un montón de preguntas, un extenso formulario, entonces todo debe cerrar. Bien. Después el análisis, o sea, todo lo que viene es muy importante. La próxima información que se va a dar es en cuanto a las características de acceso de servicios de la vivienda. Ahora, ¿y eso se tiene previsto terminar con el censo? ¿En qué tiempo más, Mónica? Es decir, ¿ya estos son los datos definitivos? No te puedo decir, sé que en el transcurso de estos próximos meses nos van a ir dando información a nivel de más desagregación en cuanto a las variables, ¿no? Así que lo vamos a través que vaya informando el INDEC, iremos informando nosotros en la provincia. Y algo que también me gustaría aclarar es que teníamos una proyección de 403.000 habitantes para el 2022. Bueno, ¿cómo se hacen las proyecciones? Con la información que se obtiene a través de un censo. En este caso se trabajó con la población del censo del 2010, la población del censo del 2001 y después otras variables que intervienen, se hace una proyección. ¿Por qué son importantes las proyecciones? Porque, bueno, vamos teniendo una cantidad de población proyectada, estimada, que nos permite saber, por ejemplo, en el caso, siempre pongo este ejemplo de las vacunas, o sea, para pedir nosotros desde nuestra provincia qué cantidad de vacunas necesitamos, bueno, se hace en base a esa proyección. Pero no significa que tendríamos que haber encontrado 403.000 personas, porque influyen muchas variables. Lo que nosotros también observamos un poco en lo largo de estos últimos años es una baja en cuanto a la tasa de natalidad. Entonces, bueno, hay otras variables que hacen
que esa proyección no sea exacta, y la misma palabra lo dice, es una proyección, como para tener una idea de poder decir, bueno, tanto somos, se necesita tanto para distintas cosas, ¿no? Muy bien. Saber qué población. Mónica, por último, le pregunto, ¿cuál es el balance que hacen de esta herramienta nueva y particular que tuvo el censo digital, digo, en La Rioja? Si podemos hacer una estadística rápida, digo, de cada 100 riojanos, ¿cuántos completaron el formulario digital y de una manera que cuando el censista llegó a la casa no hubo nada que corregir porque estaba correctamente respondido? Digo, ¿tenemos ese dato? Aproximadamente un 40% de las viviendas respondieron al censo digital. ¿Qué es lo que se apunta? Que se aplica en otros países y que nosotros también esto se va tendiendo a aplicar. A que ya no existan estos operativos tan costosos y que mueve a tanta gente, sino hacerlo al censo ya en forma virtual. Por supuesto, esto está en un cambio cultural. ¿Por qué digo cambio cultural? Porque tenemos que responder con responsabilidad. Tal cual. Y lo digo con todo el conocimiento, con todos los años que llevo en estadística, porque yo arranqué como encuestadora. Entonces, tanto el encuestador o el censista, cuando se realiza el censo, y la persona que contesta, hay que trabajar con responsabilidad y brindar la información. Nosotros, todos los trabajos que hacemos están protegidos por la ley del secreto estadístico, que es la ley 17.622, y que no se cruzan. Más allá que nos digan, no, si se cruza, no se cruza. Bueno, un dato, la información estadística es confidencial, solo sirve estadísticamente. Yo no puedo individualizar, y cuando hablamos por dar un ejemplo, de un pequeño paraje, decimos, bueno, hay una población de tantas personas y tantos varones y tantas mujeres, no se puede especificar menos, sí, con todas las variables que tenemos, pero no se puede dar más detalle para que esa información no identifique a las personas, ¿no? Exactamente. Bueno, pero seguramente, Mónica, vamos a seguir charlando, digo, porque faltan datos importantes, como por ejemplo cuántas casas cuentan con agua corriente, el tipo de baños, el acceso a cloacas, digo, que eran preguntas muy importantes, claro, tema de discapacidad que planteaba este censo, así que no me cabe duda que a lo largo de este 2023 vamos a seguir teniendo estas entrevistas. Por supuesto, hay un montón de variables, como usted decía, los servicios de la vivienda. Después también otro muy importante, cuántos niños están en edad escolar y no asisten a un establecimiento. O sea, tenemos chicos que no están escolarizados. Bueno, un montón de información que nos sirve este operativo para poder aplicar y se generen políticas no públicas que beneficien a toda la población. Mónica, le agradecemos estos minutos. Le enviamos un fuerte abrazo y más adelante vamos a volver a charlar. Que tenga un buen resto de jornada. Gracias y siempre a disposición de usted. Hasta luego, hasta luego. Ahí estaba Mónica Cabezas, directora de Estadísticas y Censo de la provincia de La Rioja. Bueno, hablando que en primer término los datos que se conocieron son provisorios. Esto puede